y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Escuchamos aquí, Padre, la exhortación: el que tiene oído, oiga. Y queremos escuchar, rogamos que tú nos ayudes a prestar atención. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Estamos considerando las cartas que el Señor Jesús envió a las iglesias de Asia, las 7 iglesias del Asia Menor. Como mencionamos el miércoles pasado, estos 2 capítulos, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, constituyen una porción muy clara, diferente y definida del libro de Apocalipsis. Contiene 7 cartas dirigidas a 7 iglesias, como dijimos, de la provincia
romana de Asia, que geográficamente estaba ubicada siendo parte de lo que es hoy Turquía, ¿verdad? Anatolia, esa zona en el Medio Oriente, y constituye estas 7 cartas la primera de varias series de 7 que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Según el capítulo 1, versículo 19, Juan estaría escribiendo las cosas que vio, las cosas que son y las cosas que serían después de estas. Lo que vio está contenido en el capítulo 1, el Cristo glorificado. Las cosas que están contenidas en los capítulos 2 y 3, que habla del escrutinio, el juicio, la exhortación y el aliento del Señor a las iglesias en la provincia de Asia. Luego vendrían las cosas que serán después de esta. Entendemos que cada una de estas cartas está dirigida a iglesias específicas, a iglesias reales, a iglesias que existían en aquel momento, ¿verdad? Hay diferentes posturas en cuanto a cómo examinar y mirar y acercarse a estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis, y hay distintas posturas en cuanto a por qué se eligieron estas iglesias y no otras. Habría otras iglesias en esa zona, ¿por qué se eligieron estas 7 en particular y no ninguna otra? Podemos afirmar que estas iglesias, más allá de ser reales, son representativas de todas las iglesias. Eso es una explicación plausible, es una interpretación bastante acertada, porque no podemos negar que desde el día de Pentecostés hasta hoy, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. En todas las épocas han existido iglesias que han dejado su primer amor. Ha habido iglesias que han sufrido persecución y que se han sentido atemorizadas frente al sufrimiento. Ha habido iglesias que han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Ha habido y hay iglesias que han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmorales. Ha habido y hay iglesias en todos los tiempos que están moribundas, que parecen estar vivas, pero realmente están muertas a los ojos de Dios. Hay iglesias que solo tienen un poco de fuerza y hay iglesias que son autocomplacientes. Así que ha habido iglesias como estas y hay a lo largo de todas las épocas. Y por supuesto, por esa razón, el Señor, las advertencias, las amonestaciones que aparecen dirigidas a estas iglesias son también una advertencia también a nosotros. Es interesante que cada carta empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. Pero ¿cómo se cierra? El que tiene oídos. Al principio hay una apelación a una persona en particular, pero al final, diciendo el que tiene oído o al que venciere, hay una apelación general a cada uno de nosotros. Así que tenemos que escuchar, que prestar atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay duda que esta sección tiene como propósito recordarnos que el juicio de Dios comienza siempre por la casa de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 dice esto, ¿verdad? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El Señor está preparando a su iglesia, juzgando a su iglesia, purificando a su iglesia para el encuentro con Él, ¿verdad? En su segunda venida. Él está preparando a su iglesia para el tiempo final. Mencionamos el miércoles pasado también que cuando estudiamos las cartas, notamos que todas ellas guardan la misma estructura. Empieza con un saludo, escribe al ángel sigue con un título y atributo del Cristo resucitado, que tiene que ver con lo que ya se describió en el capítulo 1. Hay una sección encabezada por la expresión yo conozco, que contiene elogios a cada una de las iglesias, a excepción de la iglesia de la Odisea, donde el Señor no encuentra nada para elogiar. También a continuación hay una crítica a la iglesia. Hay algo a lo que el Señor llama la atención, llama a arrepentirse, llama a cambiar, a excepción de Esmirna y Filadelfia.
Finalmente hay una advertencia, el que tiene oídos. Y por último, una exhortación que comienza con las palabras, el que tiene oídos, perdón. Y finalmente una promesa que empieza con la expresión, al que venciere. Bueno, el miércoles anterior nos detuvimos en el destinatario de la carta a Éfeso, nos detuvimos en el remitente de la carta, está escrita al ángel de la iglesia en Éfeso. El remitente de la carta es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y en el elogio que el Señor hace a la iglesia. Yo conozco tus obras, sé de tu trabajo arduo, sé de tu paciencia, sé de la manera que has velado a favor de la pureza doctrinal. Sé cómo has denunciado a los falsos maestros. La iglesia recibió en Éfeso elogios por esa razón. Ahora, ¿se imagina la congregación en Éfeso escuchando hasta ahí la lectura de esa carta? Che, viste qué cantidad de cosas que hemos hecho bien según el Señor, ¿no? Escuchando las felicitaciones y los elogios, se mirarían contentos, complacidos. El Señor tiene cosas buenas que decir de nosotros. Sin embargo, todo lo que ellos estaban haciendo bien y que el Señor elogió detenidamente, no excusaba ni disimulaba en ninguna forma lo que estaba mal. Y el Señor se los haría saber. Dice, yo conozco tus obras, etcétera, etcétera. Pero el versículo 4 comienza diciendo, pero tengo contra ti. Tengo contra ti. ¿No nos hemos sentido mal a veces por eso? Hago tantas veces, tantas cosas bien, y hago una cosa mal y me van a caer encima. Bueno, aquí hay algo como eso. Las cosas que la iglesia hacía bien no eran excusas, no disimulaban lo que la iglesia estaba haciendo mal, ¿verdad? Y el Señor les va a hacérselo saber. Y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema fue que se concentraron aparentemente tanto en odiar lo malo, ¿verdad? Que se olvidaron de amar lo que el Señor amaba, con la intensidad que lo amaban al principio. Pero tengo contra ti. Nosotros sabemos que eso puede pasar. Nos viene alguien y dice, o sea, que me encanta lo que haces, esto, aquello y lo otro, y me gusta cómo, y uno ya se apura y dice, pero, el Señor hace eso. Pero tengo contra ti, ¿qué? Y el Señor dará una crítica a la iglesia. El Señor le hace dice claramente que tiene algo contra ellos. Tengo contra ti. No nos gusta escuchar cosas en contra. No nos gusta venir a la iglesia y que haya un mensaje que me hable de cosas en contra, que me diga cosas que estoy haciendo mal, ¿verdad? Contra mí. No quiero escuchar, pero el Señor tenía cosas contra la iglesia en Éfeso. Qué difícil es aceptar eso, más cuando hemos hecho tantas cosas bien, ¿verdad? El Señor tenía contra ellos que habían dejado. Ojo, nosotros tenemos que ser fieles a las palabras de la Escritura. Muchas veces he oído predicadores o creyentes decir que la iglesia de Éfeso es la iglesia que dejó que perdió su primer amor. Como algo involuntario, voy caminando y se me caen las llaves y las perdí. La Biblia no dice que ellos perdieron su primer amor. La Biblia dice que ellos dejaron su primer amor. Hay una diferencia, hay una acción, hay un descuido, hay cosas que ellos tuvieron que ver con ese cambio, con ese estado que era reprochable delante del Señor. Por fuera parecía que todo estaba bien, ¿verdad? Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, y vimos que arduo trabajo es trabajar hasta el agotamiento. Conozco tu paciencia, has permanecido fiel bajo las presiones más intensas. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Parecía que estaba todo bien. Por fuera todo era bueno, pero el corazón estaba enfermo. Interiormente había algo que estaba mal. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Últimamente nos hemos sorprendido con la noticia de la muerte de deportistas, ¿verdad? Hace poco tiempo atrás, un futbolista llamado Juan Izquierdo de Uruguay, jugando en Brasil, se cayó en el medio del partido y a los pocos días murió, con un estado físico que yo no tengo, ¿verdad? Entrenamiento y dieta y ejercicio y exámenes y analíticas para conocer todo estaba bien, puede jugar, adelante, y de repente había un problema interior allí que no salió. Había un problema interior que no estaba a la vista. Había un problema interior que estaba a punto de manifestarse. Algo no visible ni detectable fácilmente estaba mal. La iglesia en Éfeso aparentemente disfrutaba de un buen estado de salud. Ya lo dijimos, trabajaban duro, velaban sobre la doctrina, denunciaban a los malos, ejercitaban la paciencia, estaban ocupados, muy ocupados hasta el agotamiento en buenas obras, pero habían dejado el primer amor. Alguien dijo que una traducción feliz o más feliz de la expresión sería: ya no aman como lo hacían al principio. Eso era. Ya no aman como lo hacían al principio. Alguien ha dicho que el primer amor o el amor del principio es intenso, ¿verdad? Es emocionante, es extravagante. Me encanta esa expresión. No hicimos cosas extravagantes cuando estábamos de novios o queríamos conquistar a la dama, ¿verdad? Gastamos lo que no teníamos. Dormíamos y hacíamos cosas que ni, por favor, ni soñábamos hacer en algún momento. Extravagancia. Como aquella mujer, ¿recuerdan? Trajo un vaso de alabastro, cuyo costo era el salario de casi todo un año. Lo rompió a los pies del Señor. Era amor extravagante. Los que no estaban dispuestos a hacer nada extravagante la criticaron. Miren lo que ha hecho. Se podía haber vendido esto. ¡Qué desperdicio!, se atrevieron a decir. Se podía haber vendido y habérselo dado a los pobres. ¿Cuántos comedores populares podríamos haber abierto si se vendía ese vaso? Pero no le importó, porque el amor es intenso, el amor es emocionante, el amor es extravagante, ¿verdad? Y ellos habían dejado de amar en esta forma al Señor, como es la expresión, no amar como antes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo extravagante por otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo extravagante por el Señor? Mirá que no es necesario hacer eso por el Señor, ¿eh? Mirá que tenés que cuidarte, mirá que tenés que tener cuidado con esto, mirá que aquel. No es necesario que te lo tomes tan en serio. ¿Cómo no? El amor es extravagante, intenso. Así es. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo extravagante por otro que haya despertado la crítica de otras personas? Hay quienes toman como natural que el primer amor se enfríe, tanto en el matrimonio como en la relación con el Señor. Cuando alguien se convierte, los creyentes viejos dicen: está en el primer amor. Como diciendo: ya vas a ver, se le va a pasar. Lo tomamos como algo natural que se le pase, lo esperamos. Pero al Señor le preocupó y no le pareció bien que eso hubiera pasado. Nosotros lo tomamos como natural, pero el Señor no. Expresó su crítica, ¿verdad? Eso no es correcto ni es bueno. Si lo fuera, Cristo no se hubiera preocupado por eso. Cabe la pregunta: ¿qué se refiere que ya no amamos como al principio? Bueno, un peligro siempre latente en el matrimonio y en la relación con el Señor es la pérdida de la intimidad. Y hablando del matrimonio, eso no se refiere exclusivamente a la vida sexual, se refiere al toque de las almas, se refiere a la comunión interior, se refiere al entretejido emocional y espiritual que se da entre un esposo y una esposa. A eso se refiere.
y pasa el tiempo, por lo general, eso se va perdiendo. Y también con el Señor. También con el Señor. El trato cercano, el deleite de estar con el otro, de mirarse en silencio, de tomarse la mano, es ese toque de almas. Eso se va perdiendo y no tendría que ser así. El corazón se va alejando del otro. ¿Se va alejando del esposo o de la esposa o se va alejando del Señor? Y ya no amamos como al principio. Quizá el cuerpo no se aleja, pero el corazón sí. Por eso los creyentes podemos estar muy ocupados en las cosas del Señor, como la iglesia en Éfeso. No dejaron las actividades, no dejaron de participar del calendario de la iglesia, no dejaron de hacer las cosas que había que hacer, se estaban muy ocupados en las cosas del Señor, pero lejos de Dios mismo. Había deleite en la actividad, pero no deleite en la persona. Has dejado de amarme como al principio. Esa era la acusación. Y en muchos casos, el ministerio, las buenas obras, las actividades han sido para algunos la tumba de la comunión. La tumba de la comunión. Y sobre eso tenemos que estar vigilando. Desde que Steve Lobson hizo lo que hizo y fue apartado del servicio y el ministerio, se ha escrito mucho tratando de explicar qué es lo que realmente pasó. Y en un artículo que leí, que compartí, me parece, en el grupo de hombres, se escribe que se puede ejercer bien un don espiritual sin estar creciendo en santificación. Y eso es verdad. Se puede ejercer bien un don espiritual, una actividad, un ministerio, sin estar creciendo en santificación. Y eso puede ser que le haya pasado a ese hermano. Y eso puede haberle pasado a estos hermanos, ¿verdad? Se ocuparon y se concentraron tanto en la defensa de la fe. Lo hicieron bien. El Señor los elogió por eso. Que descuidaron la aplicación de la fe. Que descuidaron el vivir la fe. Defendieron la doctrina, pero dejaron de practicar la piedad y de crecer en piedad. Se apagó y se enfrió el amor. Puede que en su celo se dejaron controlar por un fuerte espíritu de crítica y de censura hacia los que estaban equivocados, y ese espíritu de crítica y de censura apagó y enfrió el amor, que no significa que sea condescendencia, pero ahí puede haber estado la cuestión. Velaron sobre la doctrina, pero se desviaron y descuidaron en relación a la piedad. Puede que todo ese tiempo haya sido consumido en trabajo, en tensión, que no quedó nada para el deleite y la quietud delante del Señor. Ya no amas como al principio, por la acusación. ¿Cuánto cuidado debemos tener, verdad? Las relaciones hay que cuidarlas y cultivarlas en la familia, con los hermanos, con el Señor. De lo contrario, se van a enfriar. Como iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado de no priorizar actividades, sino el cultivo de la piedad en nosotros. Les estamos reclamando, tenemos que tener tal cosa y tenemos que tener tal otra. Miren, no vivimos en la iglesia. Venimos a la iglesia para escuchar, para nutrirnos, para aprender, para estudiar, para ser alimentados. Y salimos para vivir, para desarrollar la piedad, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Tenemos que priorizar el cultivo de la piedad en la iglesia, más que un calendario cargado de actividades. Por supuesto, las actividades tienen su lugar, deben ser vistas como un medio para el desarrollo de la piedad,
Pero las actividades no deben ahogarnos, de tal manera que no quede tiempo para la quietud, para la comunión, para la meditación, para contemplar al Señor en la Escritura y para responder al Señor en adoración. Tenemos que tener cuidado y no confundirnos. Cuidemos nuestro corazón, vigilemos continuamente sobre nuestra vida interior. No nos dejemos impresionar por el activismo, prestemos atención al carácter, a las evidencias de la piedad. ¿Amamos como al principio? La iglesia en Éfeso, no. Y el Señor se lo hizo saber. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que quedó claro que no todo estaba bien en la iglesia, pero gracias a Dios había remedio, había solución. Versículo 5, ahí en Apocalipsis capítulo 2. Recuerda por tanto, ese por tanto conecta este versículo con el versículo 4. Ya que has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Había remedio, por eso aquí ahora oímos una advertencia. Arrepiéntete, porque si no, voy a quitar tu candelero de tu lugar. Jesús no solamente dio el diagnóstico, también dio el tratamiento. Usted no iría a un médico que solo le dice de qué está enfermo, sino le dice cómo hacer para subsanarlo. Jesús es así. Él nos hace saber nuestra condición interior, nos hace saber nuestra necesidad, pero también nos da la manera de corregirlo, ¿verdad? Dice, recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. En primer lugar, tenían que poner en acción la memoria. Le dice, recuerda, por tanto, de dónde ha caído. El primer paso para un verdadero arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos abandonado cierto lugar. Es darnos cuenta de que nos hemos abandonado cierto camino, que hemos abandonado cierto sentir, hemos abandonado cierta experiencia, hemos abandonado cierto comportamiento y recordar dónde estábamos. ¿Recuerdan las primeras palabras del Señor a Adán? Luego de que Adán había pecado, el Señor vino para pasearse al aire del día en el huerto del Edén. Adán y Eva estaban escondidos, se habían dado cuenta de que estaban desnudos, tenían vergüenza de estar delante del Dios Santo. Buenísimo que tuvieran vergüenza, pero el esconderse no ayudaba en nada. ¿Y qué les preguntó el Señor? ¿Dónde estás tú? Esa fue la pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Estás donde estabas? ¿Estás donde yo te dejé? ¿Estás donde debes estar? ¿Estás donde podías disfrutar de la comunión contigo? ¿Dónde estás? Tenía que haber una conciencia de que había un lugar y una experiencia y una realidad que habían abandonado. ¿Recuerda cómo me amabas antes? ¿Recuerda cómo te deleitabas en mí? Recuérdalo, le dice el Señor a la iglesia en Éfeso. Recuerda el gozo y el entusiasmo de aquellos días. Te has alejado de ese lugar. Desanda el camino y vuelve allá. Recuerda de dónde has caído. Por eso, en segundo lugar, debían poner en movimiento la voluntad. No solamente la memoria, recuerda de dónde has caído, sino también la voluntad. Arrepiéntete, dice el Señor. Si no lo hacían, si no se volvían al lugar que habían abandonado, las consecuencias serían terribles. El arrepentimiento sería girar y volver al lugar que habían abandonado. Vuelve, haz las primeras obras. El arrepentimiento nace de la reflexión y el arrepentimiento da fruto en la resolución. ¿Recuerdan el proceso de arrepentimiento del hijo pródigo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa fue la reflexión.
Abandoné aquel lugar. No tendría que haber abandonado aquel lugar. Mirá dónde estoy ahora. Pero no era eso lo suficiente. Tenía que haber la resolución. ¿Cuál era? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. A la reflexión sigue la resolución. Hay gente que se lamenta por el estado en que está. Sin Dios, sin luz, sin paz, sin propósito. Reflexionan, tienen conciencia, pero no vuelven al Señor. No vuelven a la comunión. No vuelven a la amistad con Dios. No vuelven. El arrepentimiento nace de la reflexión, da fruto en la resolución, como aprendemos ahí. Y esa reflexión debe llevar a decir, no me quedo aquí, voy donde debo estar. Haz las primeras obras. Y la tercera cosa que tenían que poner en acción eran las fuerzas. Recuerda la memoria de dónde has caído. Arrepiéntete, la voluntad. Haz las primeras obras, las fuerzas. Reflexionen, resuelvan, retornen. Ese es el remedio para volver al primer amor. Es interesante que Él los anima a hacer obras como remedio para salir del estado en que estaban. Ya el Señor los había elogiado por hacer obras, ¿no? De allí le dice, yo conozco, versículo 2, tus obras. Y ahora le dice, haz obras. Pero la clave allí, en esa reprensión y en esa advertencia del versículo 5, es la palabra primeras. Haz las primeras obras, las que hacías al principio. Vuelvan a hacer lo que hacían al principio. Cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿qué hacíamos antes, cuando recién fuimos alcanzados con la gracia de Dios? ¿Qué hacía yo antes, al comienzo de mi vida cristiana, que no estoy haciendo ahora? Y ahora debería hacerlo, según me dice el Señor. Volvamos a hacer las primeras obras. Puede que había cosas que no nos permitíamos hacer, y ahora sí. Puede que hubiera cosas que no podíamos dejar de hacer y ahora las dejamos de hacer. Puede que hubiera cosas que no nos permitíamos pensar o hablar y ahora sí lo hacemos. Tenemos que examinar qué hacíamos antes y volver a hacer eso. Quizás no nos permitíamos faltar a ninguna reunión. Quizás no nos permitíamos llegar tarde a ninguna reunión. Quizás no nos permitíamos llegar con una sonrisa siempre para saludar a los hermanos. Quizás buscábamos al desalentado. Quizás no leíamos la Biblia ni orábamos a la ligera. Reflexionemos, resolvamos, retornemos. Hoy en día los creyentes nos disimulamos muy bien. Yo nací y crecí en el tiempo en que todas las Biblias eran de tapa negra y borde rojo. Así que usted iba por la calle y todo el mundo sabía que usted llevaba una Biblia. Después empezaron a aparecer las de bordes brillantes, amarillo, entonces ya se disimulaba un poco más. ¿Usted ve creyentes en la calle con la Biblia hoy en día? Antes los creyentes éramos conocidos por el pueblo del libro. Hoy somos conocidos por el pueblo de, no sé, tenemos el celular, traemos la Biblia en la carterita, hay Biblias rosadas, turquesas, violetas, puede ser cualquier libro el que tú traes cuando vienes por la calle. Tengo un amigo, todavía en Uruguay, apartado ahora, tocaba la trompeta, un estuche grande así. Él caminaba como 30 cuadras para llegar a la iglesia y al costado del estuche decía, confieso creer en Cristo, en letras fluo. Y le encantaba caminar por la ciudad con eso, no le importaba. Que supieran que era creyente. Hoy los creyentes disimulamos. Si no abrimos la boca y hablamos, nadie sabe quiénes somos, ni en quién creemos, ni a dónde vamos. Haz las primeras obras. Y le dice aquí que era un asunto serio.
Porque si no lo hacían, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso sería lo que el Señor haría si ellos no prestaran atención. El vendré pronto a ti no se refiere a la segunda venida, sino a la acción de traer juicio a la iglesia. ¿Verdad? Voy a enjuiciarte por esa falta de no amarme como al principio. ¿En qué consistiría el juicio? En quitar el candelero de su lugar. ¿Qué eran los candeleros? Era la iglesia. Se terminaría esa iglesia como tal. Ya no serían más. La iglesia como congregación desaparecería como tal. Se terminó. Si no vuelven al primer amor, se terminó la iglesia. Ustedes pueden googlear y tomar nota de cuántas iglesias en Europa locales ahora son pubs, cines, bares. El Señor quitó el candelero. Es impresionante lo que ha pasado. Seguro puede pasar en muchos lugares. ¿Cuántos lugares locales de iglesia que en otro tiempo fueron fieles al Señor y hoy se han convertido en cualquier cosa? O sencillamente cerradas. El candelero fue quitado porque no volvieron a amar como al principio. Es serio. Es serio. Quiero llamar la atención a algo y terminar. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, versículo 5, arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjense que no se les dijo, sientan el amor de nuevo y luego obren. No se les dijo eso. No se les dijo, sientan y luego actúen. Se les dijo, actúen. Hagan las primeras obras. Primero la acción y luego vendrá el gozo de hacerlo. Así es como funciona el cambio en nuestras vidas, hermanos. Si esperamos tener ganas de hacer lo bueno, probablemente nunca lo vamos a hacer. Y si esperamos no tener ganas de hacer lo malo, probablemente nunca dejaremos de hacerlo. Hay gente que dice, cuando el Señor me quite las ganas de dejar el cigarro, voy a dejar de fumar. Eso nunca pasará. Y eso no funciona así. Nosotros tenemos que obrar. Hay que hacer o mostrar los modales del amor. Para con la esposa, para con el esposo, para con los hermanos, para con el Señor. Luego el Espíritu producirá ese amor. Es como las columnas en la construcción. Hay que hacer el encofrado con madera. Luego se echará el cemento. Nosotros tenemos que mostrar los modales del amor. El amor es acción, es conducta, es servicio, es sacrificio, es atención. Mostramos los modales del amor y luego viene el amor. Por eso hay esperanza para los matrimonios rotos y por eso hay esperanza para la relación con el Señor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Eso funciona en el matrimonio y en la relación con el Señor. Lo tenemos que acordar. Y hay una apelación final, dice, el que tiene oído, versículo 7, y una promesa, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Vamos a estudiar al final de las cartas qué significa cada una de estas promesas. Pero lo que tenemos aquí en Apocalipsis 2.7 es lo contrario a lo que vimos en Génesis 3. Luego que Adán y Eva pecaron, el camino al árbol de la vida fue cerrado. No se podía pasar. Había querubines con una espada encendida guardando el camino del árbol. Ahora la promesa es, te daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué pasó en el medio? Vino Cristo. Pagó la deuda por el pecado y el camino se abrió. Y ahora tenemos acceso al árbol de la vida. Hermanos,
No tenemos ninguna condenación si estamos en Cristo Jesús. Todo está bien entre nosotros y Él si estamos en Cristo Jesús. Pero probablemente haya cosas que haya que recordar. Probablemente haya cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Y probablemente haya cosas que tengamos que volver a hacer. Por eso escuchemos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Vamos a pasar al tiempo de oración.